¿Qué onda, banda? Bueno, ya estamos de regreso con esto que es lecturas para trapear, la metamorfosis. Bueno, pues vamos a leer un poco en lo que allá en México AMLO acepta a Cuauhtémoc Blanco en su partido. Anaya se va a tocar la jarana con la gente en la sierra. Y bueno, Mit le vale verga a todos, ¿no? Esto es La Metamorfosis, capítulo 2 de Franz Kafka, parte 1. Hasta la caída de la tarde no se despertó Gregorio de su profundo sueño, similar a una pérdida de conocimiento. Seguramente no se hubiese despertado mucho más tarde, aún sin ser molestado, porque sentía suficientemente repuesto y descanso. Sin embargo, le parecía como si le hubieran despertado unos pasos fugaces, y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo, al ser cerrada con cuidado, el resplandor de las farolas eléctricas de la calle se reflejaba pálidamente aquí y allí, en el techo de la habitación, en las partes altas de los muebles, pero abajo, donde se encontraba Gregorio, estaba oscuro. Tanteando todavía torpemente con sus antenas, que aprendía ahora a valorar. Se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido allí. Su costado izquierdo parecía una única y larga cicatriz, que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear con sus dos filas de patas. Por cierto, que una de las patitas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana. Casi pareció un milagro que solo una hubiese resultado herida, y se arrastraba sin vida. Solo cuando ya había llegado a la puerta, advirtió lo que le había atraído hacia ella. Había sido el olor a algo comestible, porque allí había una escudilla llena de leche dulce en la que nadaban trocitos de pan. Estuvo a punto de llorar de alegría, porque ahora tenía aún más hambre que por la mañana, e inmediatamente introdujo la cabeza dentro de la leche, casi hasta por encima de los ojos. Pero pronto volvió a sacarla con desilusión. No solo comer le resultaba difícil, debido a su delicado costado izquierdo. Solo podía comer si todo su cuerpo cooperaba jadeando, sino que además la leche, que siempre había sido su bebida favorita, y que seguramente por eso se la había traído la hermana, ya no le gustaba. Es más, se retiró casi con repugnancia de la escudilla, y retrocedió a rastras hacia el centro de la habitación. En el cuarto de estar, por lo que veía Gregorio, a través de la rendija de la puerta, estaba encendido el gas. Pero mientras que, como era habitual a esas horas del día, el padre solía leer en voz alta a la madre, y a veces también a la hermana, el periódico vespertino, ahora no se oía ruido alguno. Bueno, quizá esta costumbre de leer en voz alta, tal como le contaba y le escribía siempre su hermana, se había perdido del todo en los últimos tiempos. Pero todo a su alrededor permanecía en silencio, a pesar de que, sin duda, el piso no estaba vacío. «¿Qué vida tan apacible lleva la familia?», se dijo Gregorio, y mientras miraba fijamente la oscuridad que reinaba ante él, se sintió muy orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana la vida que llevaban en una vivienda tan hermosa. Pero ¿qué ocurría si toda la tranquilidad, todo el bienestar, toda la satisfacción llegase ahora a un terrible final? Para no perderse en tales pensamientos, prefirió Gregorio ponerse en movimiento y arrastrarse de acá para allá por la habitación. En una ocasión, durante el largo anochecer, se abrió una pequeña rendija, una vez en una puerta lateral y otra vez en la otra, y ambas se volvieron a cerrar rápidamente. Probablemente alguien tenía necesidad de entrar, pero al mismo tiempo sentía demasiada vacilación. Entonces Gregorio se paró justamente delante de la puerta del cuarto de estar, decidido a hacer entrar de alguna manera al indeciso visitante, o al menos para saber de quién se trataba, pero la puerta ya no se abrió más, y Gregorio esperó en vano. Por la mañana temprano, cuando todas las puertas estaban bajo llave, todos querían entrar en su habitación. Ahora que había abierto una puerta,
y las demás habían sido abiertas sin duda durante el día, no veía a nadie, y además ahora las llaves estaban metidas en las cerraduras desde fuera. Muy tarde, ya de noche, se apagó la luz en el cuarto de estar, y entonces fue fácil comprobar que los padres y la hermana habían permanecido despiertos todo este tiempo, porque tal y como se podía oír perfectamente, se retiraban de puntillas, los tres juntos en ese momento. Así pues, seguramente hasta la mañana siguiente no entraría nadie más en la habitación de Gregorio. Disponía de mucho tiempo para pensar, sin que nadie le molestase, sobre cómo debía organizar de nuevo su vida. Pero la habitación de techos altos, y que daba la impresión de estar vacía, en la cual estaba obligado a permanecer tumbado en el suelo, le asustaba sin que pudiera descubrir cuál era la causa, puesto que era la habitación que ocupaba desde hacía 5 años, y con un giro medio inconsciente, y no sin una cierta vergüenza, se apresuró a meterse bajo el canapé, en donde, a pesar de que su caparazón era algo estrujado, y a pesar de que ya no podía levantar la cabeza, se sintió pronto muy cómodo, y solamente lamentó que su cuerpo fuese demasiado ancho para poder desaparecer por completo debajo del canapé. Allí permaneció durante toda la noche, que pasó en parte inmerso en un semisueño, del que una y otra vez le despertaba el hambre con un sobresalto, y en parte entre preocupaciones y confusas esperanzas que le llevaban a la consecuencia de que, de momento, debía comportarse con calma y con la ayuda de una gran paciencia y de una gran consideración por parte de la familia, tendría que hacer soportables las molestias que Gregorio, en su estado actual, no podía evitar producirles. Ya de mañana, era todavía casi de noche. Tuvo Gregorio la oportunidad de poner a prueba las decisiones que acababa de tomar, porque la hermana, casi vestida del todo, abrió la puerta desde el vestíbulo y miró con expectación hacia adentro. No le encontró enseguida, pero cuando le descubrió debajo del canapé, Dios mío, tenía que estar en alguna parte, no podía haber volado. Se asustó tanto que sin poder dominarse volvió a cerrar la puerta desde fuera. Pero como si se arrepintiese de su comportamiento, inmediatamente la abrió de nuevo y entró de puntillas, como si se tratase de un enfermo grave o de un extraño. Gregorio había adelantado la cabeza casi hasta el borde del canapé y la observaba. ¿Se daría cuenta de que se había dejado la leche, y no por falta de hambre? ¿Y le traería otra comida más adecuada? Si no caía en la cuenta por sí mismo, Gregorio prefería morir de hambre antes que llamarle la atención sobre esto, a pesar de que sentía unos enormes deseos de salir de debajo del canapé, arrojarse a los pies de la hermana y rogarle que le trajese algo bueno de comer. Pero la hermana reparó con sobrepesa en la escudilla llena, a cuyo alrededor se había vertido un poco de leche, y la levantó del suelo. Cierto que no lo hizo directamente con las manos, sino con un trapo, y se la llevó. Gregorio tenía mucha curiosidad por saber lo que le traía en su lugar, e hizo al respecto las más diversas conjeturas, pero nunca hubiese podido adivinar lo que la bondad de la hermana iba realmente a hacer. Para poner a prueba su gusto, le trajo muchas cosas de donde elegir, todas ellas extendidas sobre un viejo periódico. Había verduras pasadas, medio podridas, huesos de la cena, rodeados de una salsa blanca que se había ya endurecido, algunas uvas, pasas y almendras, un queso que, hacía 2 días, Gregorio había calificado como incomible, un trozo de pan, otro trozo de pan untado con mantequilla y otro trozo de pan untado con mantequilla y sal. Además, añadió a todo esto la escudilla, que a partir de ahora probablemente estaba destinada a Gregorio, en la cual había echado agua, y por delicadeza, como sabía que Gregorio nunca comería delante de ella, se retiró rápidamente e incluso echó la llave, para que Gregorio se diese cuenta de que podía ponerse todo lo cómodo que desease. Las patitas de Gregorio zumbaban cuando se acercaba el momento de comer. Por cierto, que sus heridas ya debían de estar curadas del todo. Ya no notaba la molestia, y se asombró y pensó en cómo, hacía más de un mes, se había cortado un poco el dedo, y esa herida, todavía anteayer, le dolía bastante. ¿Tendré ahora menos sensibilidad?, pensó, y ya chupaba con voracidad el queso,
que fue lo que más fuertemente y de inmediato le atrajo del todo. Sucesivamente a toda velocidad, y con los ojos llenos de lágrimas, devoró el queso, las verduras y la salsa, alimentos frescos. Por el contrario, no le gustaban. Ni siquiera podía soportar su olor, e incluso se alejó un poco de las cosas que quería comer. Ya hacía tiempo que había terminado, y permanecía tumbado perezosamente en el mismo sitio, cuando la hermana, como señal que debía retirarse, giró lentamente la llave. Ok, bueno, esto fue la primera parte del capítulo 2 de la Metamorfosis. Bueno, les deseo que tengan un bonito desayuno. Y váyanse a trabajar. Por ahora nos despedimos. Un saludo a Luis Ángel, gracias por las sugerencias. Y nos vemos para la otra. Chao. And always look on the right side of life. Always look on the bright side of life. Life is a shit when you look at it. Life and loss of that a joke is true. You'll see it also. Keep laughing as you go. Just remember that the loss is for you. And always look on the bright side of life.